Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, profe. Hola, Buenas tardes, profe. hola. Ok, antes de empezar la clase, quería mostrarles aquí, bueno, compartir aquí el entorno del curso. Me imagino que ya lo vieron. Solamente son algunos comentarios pertinentes para justificar ahí esos artículos que puse. Eh, por ahí puse este artículo, el que observan ahí, el de potenciales de emoción, que es un tema que siempre está relacionado con los potenciales termodinámicos, ¿verdad? Entonces, ese artículo sí me interesaría que le echen una ojeadita, ¿verdad? Que lo lean. No se va a evaluar en términos de pregunta en el examen, pero sí hay ejercicios en la plataforma, ¿verdad? Para el cuarto parcial que algunos utilizan las funciones de Massieu. Es decir, eso no quiere decir que uno tiene que meterse a estudiar las funciones de Massieu, pero sí, pues sería bueno que le den una ojeada a este artículo, el que se llama Los potenciales de Massieu, que es de este autor que es bastante reconocido, Roger Bacon, y él en ese artículo es bastante sencillo, ¿verdad? Explica algunos detalles acerca de los potenciales termodinámicos y relacionados con las funciones de Massieu. Entonces, para efectos de hacer un problema, ¿verdad? De examen, eh, se sigue el procedimiento que vimos la clase pasada, ¿verdad? Cómo manejar los potenciales termodinámicos y las relaciones de Maxwell, ¿verdad? Así que no es un tema nuevo. Es decir, está dentro de lo que ya vimos sobre los potenciales termodinámicos, que hoy lo vamos a ampliar un poco más. Ok, y puse otras cosas, otros documentos ahí que ya son alternativos, si ustedes quieren leerlos, ¿verdad? Eso es ya cultura general para el que más adelante quiera, eh, qué sé yo, saber un poquito más de esto. Ese artículo que está ahí, que dice formulaciones alternativas, realmente no es un artículo, es un PDF en donde también viene algo sobre las funciones de Massieu, viene la transformación de Legendre, viene el asunto de, ¿qué más había por ahí? Bueno, había algo más relacionado con el formalismo matemático de la termodinámica. Es un complemento, ¿verdad? Y bueno, aquí lo dice, no me había fijado, ¿verdad? Están también los potenciales termodinámicos. Y luego están estos artículos, el de Szymanski, que es como de 1960 y algo. En este artículo él pues trata de, eh, ¿cómo se dice? De alguna manera, vamos a ver, cómo relacionar o establecer una equivalencia entre la formulación de Kelvin y de Planck del segundo principio, ¿verdad? Y el postulado de Caratteodori, ¿verdad? Entonces, también me pareció interesante para que ustedes lo después, con tiempo, los bajen y los lean, ¿verdad? Qué sé yo, es algo que en el físico es muy común, ¿verdad? Que esté constantemente leyendo artículos, ¿verdad? Ese es parte del trabajo de nosotros, ¿verdad? Bueno, y de último hay un artículo ahí, unos artículos que no son propiamente de Caratteodori. Puse el nombre porque fue la referencia más rápida, pero sí, pues detallan aspectos interesantes del formalismo que él hizo, ¿verdad? En termodinámica. Y bueno, hay otro artículo ahí de Robert Marsland que también me pareció interesante, así que pues ahí se los dejo para que cuando pueda les echen un ojo, ¿verdad? No son para examen, vuelvo y repito. El que sí está relacionado quizás con los potenciales es el de Massieu, de los potenciales de Massieu. ¿Ok? Pero aunque no hubiera puesto yo este artículo aquí, se podría preguntar algo sobre los potenciales de Massieu. ¿Por qué? Porque se utiliza la manipulación que vimos la clase pasada. Ok, bueno, entonces, en esta semana tengo que poner la clase de hoy.
que no se me olvide. Y voy a dejar de compartir si no hay ninguna pregunta. Bien, entonces, pues la idea de la clase de hoy es ampliar lo de los potenciales termodinámicos, ¿verdad? Y voy a ver si me da tiempo de... Tengo un resumen ahí que me hice sobre gas ideal. Es decir, es donde recopilo todo, digamos, todo lo que hemos visto en- por pedazos, por decirlo de alguna manera, durante el curso, ¿verdad? Desde la ecuación de estado, que se conocía desde física 2, hasta lo último que hemos venido viendo, que son, por ejemplo, la función de Gibbs, la función de Helmholtz, eh, ok, todo, es decir, un resumen sobre gas ideal. Pero bueno, voy a ir primero a terminar el material que me quedó pendiente de la clase de la semana pasada. Y si me da tiempo, pues les pongo ese resumen, les hago el resumen, o si no, lo escanearía y lo pongo en la plataforma. Bueno, vamos a empezar. No sé si hay alguna pregunta. Ok, nosotros la semana pasada vimos los potenciales termodinámicos y pues definimos ahí la función de Helmholtz, que es F igual U menos T por S, a través de una transformación de Legendre. Ya sabemos cómo se hace eso. Y también, aunque no lo dije, pero vean que también está la versión para los valores específicos, ¿verdad? U minúscula menos T mayúscula S minúscula, ¿verdad? Entonces también eh, es lo mismo, ¿verdad? Trabajar con valores específicos. Similarmente, para el caso de la función de Gibbs G, se puede escribir así. Esta forma no la puse, ¿verdad? Yo la puedo escribir en términos de la función de Helmholtz. Creo que así no la escribí la semana pasada. Es cuestión de manipular una ecuación y la otra, ¿verdad? Y también la puedo escribir así, que así la puse, creo, la semana pasada. O también la puedo poner como U menos T por S más P por U. Entonces vean que estas funciones eh, se pueden escribir eh, en términos de otra función de estado y las variables ya conocidas, ¿verdad? Las variables eh, macroscópicas, ¿verdad? En este caso, pues presión y volumen, ¿verdad? Y temperatura. Pero vean que también hay una función de Helmholtz, por ejemplo, para, qué sé yo, la varilla, el alambre aquel que se le aplicaba en atracción, ¿verdad? Y que se estiraba un poquito, ¿verdad? Entonces también hay una función de Gibbs y hay una función de Helmholtz, ¿verdad? Es decir, para cada sistema termodinámico yo puedo definir esos potenciales termodinámicos, ¿verdad? La F, la H, la G, la U, ¿ok? También está el problema de la burbuja. ¿Se acuerdan la burbuja? La película, ¿verdad? De jabón que se extendía sobre una varilla, ¿verdad? Como una película de jabón, ¿verdad? Como eso que venden en los parques para que los chiquillos jueguen. También es un sistema termodinámico. O se le pueden aplicar a un imán, o a un dieléctrico, o a una batería, una pila voltaica, etcétera, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que aquí, pues, le damos más, ¿cómo se dice? Importancia a los sistemas hidrostáticos porque queremos, en última instancia, compararlos con el gas ideal, ¿verdad? Bueno, entonces, también aquí hay una versión de valores específicos, ¿verdad? G igual F más P por V. V curva, ¿verdad? Bueno, entonces, a esta función de Gibbs también le dicen la energía libre. La F es la función de Helmholtz. Y la G, esta G que escribí aquí, pues le dicen función de Gibbs o también le dicen energía libre, que era lo que yo les decía la semana pasada, no sé si se los dije, pero en libros, es decir, si revisan libros de texto europeos, sobre todo franceses, ¿verdad? Ellos a la G no le dicen función de Gibbs, le dicen energía libre.
Y a la F no le llaman función de Helmholtz, sino que le dicen entalpía libre. Entonces vean que se puede confundir un poco la notación, ¿verdad? Porque nosotros lo que conocemos con el nombre de entalpía es la H, ¿verdad? Entonces, por aquello de que lo lean por ahí en algún lado, más adelante, no sé, ¿verdad? Que tengan cuidado con esta notación, ¿verdad? Usualmente lo más común es función de Helmholtz y función de Gibbs, pero también les llaman a la F entalpía libre y el otro energía libre. Igual, no hay forma de confundirse porque la H solamente se refieren a ella como entalpía. Y cuando hablan de la F, pues se refieren a entalpía libre. ¿Ok? Pero los nombres más conocidos son función de Helmholtz y función de Gibbs. Algunas veces a la F usan la A. Entonces es común que cuando usen la A mayúscula, ¿verdad? Se refieren como a esa cantidad como entalpía libre. Pero bueno, es un asunto de notación que aquí no nos tiene que decir, no nos va a causar ningún problema, ¿no? Porque ya, pues, para efectos de examen, pues siempre vamos a usar esos nombres, ¿verdad? Pues que usa el libro de texto. Ok, en el caso de un gas ideal, nosotros sería deseable, ¿verdad? Poder calcular estas funciones ya. Si ya teniendo los potenciales, poder calcular la entropía, ¿verdad? Ya sabemos cómo se calcula la energía interna, ¿verdad? Fue lo primero que vimos en el curso, luego en el capítulo 8 la entropía, y ahora vienen estas dos funciones, la G y la G y la H, ¿verdad? Perdón, la G y la F. Okay, entonces, volviendo a recordar, ¿verdad? Para el gas ideal, la entropía yo la puedo calcular así, ¿verdad? Del capítulo 8 tengo esta ecuación, ¿verdad? T inicial a T final de Cp entre T por dt. Y ya sé que Cp es constante, ¿verdad? Pero bueno, la dejo en términos de la integral, pero ya sabemos que en gases ideales se trata de una constante, ¿verdad? Las capacidades caloríficas. ¿Okay? Entonces vean que ahí eso que estoy escribiendo es una representación entrópica, ¿verdad? Es decir, estamos dando la función de estado, no el delta S, ¿verdad? Y en el caso de la entalpía, la H, si lo pongo con valores específicos, esa H es la integral, voy a ponerlo aquí arriba porque ya ahí abajo va a quedar muy pegado. Esa entalpía H es la integral, ¿verdad? De T inicial a T, de Cp por dt, más un HC. ¿Sí? Y eso es lo que le decíamos la representación entálpica, ¿verdad? Que por lo general H es una función de P y T, en casos generales, ¿verdad? Que no sea el gas ideal directamente, ¿verdad? Si es gas ideal, pues H es únicamente una función de T, ¿verdad? Bueno, y entonces, pues, como ya yo tengo esto, como ya yo tengo el hecho de que G, de que la G yo la puedo escribir como U menos T por S, en valores específicos, ¿verdad? Más P por V, que sería lo mismo que H menos T por S, ¿verdad? Pues yo puedo sustituir ahora la H y la S. Y ya tengo ahora una representación de la función de Gibbs. Entonces me quedaría algo así. G es igual a, si es el gas ideal, de una vez saco el Cp, ¿verdad? Que es constante, menos Cp por T, logaritmo natural de T entre T0, más RT, logaritmo natural de P entre P0, menos S0, T menos T0. Aquí estoy evaluando los límites, ¿verdad? Más G0. ¿Ok? Entonces ahí tengo en esa expresión que está un poquito larga, ¿verdad? Ya tengo una forma, digamos, general de representar esta función G, la función de Gibbs, ¿verdad?
Vean que el CP lo consideré constante, ¿verdad? Y ahora lo que hago es que agrego la H, ya una vez que hago la integración, ¿verdad? Y agrego la S, que es el término que había puesto por aquí. Si ustedes observan esta función de estado, tiene una particularidad, y es que ahora tiene dos valores de referencia. Tiene el S0 y el G0. Bueno, o sea, la entropía solamente tenía el S0 y por separado la H solamente tenía el H0. Ok, entonces Profe, ahora perdón, ¿de dónde salen todas esas otras expresiones? pues estoy sustituyendo aquí. Es decir, lo que estoy haciendo es poniendo la H aquí Ajá. y la S, este término que Ah, está ok, aquí, ok, ok, ok. Ya, poniéndola ya. aquí. Y entonces esta T multiplica cada uno de estos términos. Ajá. Ok. Y hay que hacer un poquito de álgebra ahí, ¿verdad? Pero sí, sí sale, sí, sí, sí es eso. Bueno, o sea, yo escribí la G así, ¿verdad? Y entonces de aquí, U más P por V, o sea, este pedazo más esto es H, y me queda T por S. Y ahora meto la H aquí y meto la S aquí y multiplico la T para cada uno de estos términos. Y hago la integración, ¿verdad? Porque es gas ideal, sé el resultado y voy a llegar a algo ahí. Entonces, lo que les decía es que observen que esta función de estado ahora tiene dos funciones, dos constantes aditivas. ¿Ok? ¿Y qué significa eso? Bueno, eso se observó ya a finales del siglo XIX y el primero que lo vio fue Nertz. Nertz fue el que planteó es decir, el que postuló el tercer principio de la termodinámica o la tercera ley. Y esa ley, el origen, digamos, el germen, está en que Nertz se dio cuenta de esto, de qué diferencia hay en una función de estado cuando yo tengo una sola constante aditiva y cuando tengo dos. Ok, él sobre todo lo vio de lo que él estaba trabajando, que era con las reacciones químicas. Nertz era un físico químico y entonces esa información le comenzó a dar ¿cómo se dice? Eh, Le comenzó a dar ciertas pistas, ¿verdad? Que lo llevaron después a postular la tercera ley de la termodinámica. Por supuesto, no es esto, no es la existencia de esas dos constantes no es la única razón de que él haya postulado la tercera ley. Hay otras razones, pero digamos, esta fue una que él le puso, le dio mucho interés por las reacciones que él estaba estudiando, que algunas sí ocurrían y otras no, y entonces él comenzó a darle vuelta a eso, ¿verdad? Y por ahí fue que él se metió, ¿verdad? Fue la primera persona interesada en esas pequeñas, digamos, vamos a decir, esos detalles de la teoría que no estaban en acuerdo con lo que ya en esa época se conocía. O sea que la primera y la segunda ley no lo explicaban. ¿Okay? Bueno, entonces, esa G también se puede escribir un poquito más sencilla y es poniéndola así. G es igual a RT, logaritmo natural de P más phi. Y esa phi, si yo multiplico RT por phi, es varios de los términos que están ahí, que sería CP por T menos T0, ¿verdad? Menos CP T, logaritmo natural de T entre T0, que es este término que está aquí, ¿verdad? Este de aquí. O sea, lo que hace es que la reescribe. ¿Para qué? Para que no se vea tan larga, porque esa función contiene, es decir, ellos se dieron cuenta que era solo función de la temperatura y entonces permiten simplificar un poco o escribir la G en una notación un poquito más compacta. Entonces aquí la ganancia de verla así, de tenerla así, es que esa phi o psi, como le digan, es únicamente función de t. ¿Ok? Entonces, es muy parecido al problema que hice la semana pasada, ¿se recuerdan? Que lo hice al final de la clase. Era una que tenía una constante A que le decía que era función únicamente de t.
Bueno, resulta que la función de Gibbs en gases ideales, uno la puede escribir de esa manera. Tiene esa particularidad. Va a tener una constante que solamente depende de la temperatura. Entonces, lo que hicieron de aquí a aquí es que, es decir, hacen un cambio de variable que le llaman RT phi, que igual sería pasar esto a dividir, ¿verdad? Aquí. Y si uno hace el álgebra, se va a dar cuenta de que cuando combina esto con esto, pues el phi le queda en el argumento del logaritmo. Entonces, en general, en un gas ideal, la G tiene esta forma. ¿Okay? La forma más compacta de escribirla. Y uno debería poderla reconocer en términos de un, qué sé yo, de un problema, ¿verdad? ¿Okay? Y esta phi es función de la temperatura. Entonces, similarmente, puedo hacer algo muy parecido para la f, o sea, para la función de Helmholtz. Y entonces la función de Helmholtz, la forma específica, ¿verdad? U menos t por s, que es la función específica de Helmholtz, pues yo tengo la s, ¿verdad? Que por ahí la había escrito abajo y tengo la u. Entonces ya son cosas conocidas, ¿verdad? Y entonces tengo la t que multiplica esa integral y me queda este resultado. CV, t menos t0, ¿verdad? Menos cvt, esta v, pongamos la curva, porque es un valor específico. T logaritmo natural de t entre t0 menos rt logaritmo natural de b entre b0 menos s0 t menos t0 más f0. Aquí es s, ¿verdad? Entonces vean que g y f tienen esas dos constantes aditivas, ¿verdad? S0, G0 una y la otra S0 y F0. Entonces, bueno, eso es un detalle ahí que pues es, digamos, como les decía, una de las ideas que llevó a Mertz a plantear la tercera ley de la termodinámica, ¿verdad? ¿Sí? Y bueno, esta también se podría escribir en una notación más compacta, ¿verdad? Habría que hacer esta álgebra, ¿verdad? Y tratar de hacer lo mismo aquí. A ver cómo yo podría escribir la f de una forma de una forma que quede parecida a esta. Bueno, y bueno, como ustedes imaginarán, esto es para el gas ideal, ¿verdad? Pero entonces yo puedo escribir la U, la S, la F, la G, la H, por ejemplo, de Van der Waals. O puedo volver a escribir estas 5 funciones para Berthelot, o para Dietericki, o para cualquier ecuación de estado. No terminaríamos, ¿verdad? Es decir, y tampoco ese es el objetivo del curso. Así que solamente la de Van der Waals, en el caso de Van der Waals, la f de Van der Waals SV, t menos t0, menos cv, t, logaritmo natural, t entre t0, ven que viene muy parecida, ¿verdad? Pero aquí cambia, menos a, 1 entre b, 1 entre b0, menos rt, logaritmo natural de v menos b, v0 menos b, y todavía sigue aquí, ¿verdad? Más s0, t menos t0, más f0. Esa es Van der Waals, la f de Van der Waals. Y también podemos escribir la g de Van der Waals, ¿verdad? Y ya ustedes saben la u de Van der Waals y la s de Van der Waals, ¿verdad? Entonces, pues si uno pudiera escribir esas 4 funciones y la h, ¿verdad? Me faltó la h. Si uno pudiera escribir todas esas funciones, ¿verdad? Y luego hacer a igual 0 y b igual 0, tendría que volver a recuperar estas funciones del gas ideal, ¿verdad? Y de hecho eso es lo que ocurre.
se reducen al gas ideal, ¿verdad? Haciendo A y B igual 0. Entonces, uno siempre puede, Profe, sí, eso es una A. ¿a dónde? Arriba, arriba. Sí, es la A Ah, del ok. parámetro de la ecuación de Van der Waals. Ah, ok. ¿Sí? Si hago A igual 0 aquí, me vuelvo este pedazo, ¿verdad? Y B igual 0 y esto de aquí, recupero la F de gas ideal, ¿verdad? Que es esta que tengo aquí. Ujú. Sí, bueno, entonces uno podría escribir las 5 funciones, ¿verdad? Para cualquier gas real, en principio, ¿verdad? Y a tomar el límite adecuado para los parámetros, hacerlo 0, ¿verdad? Y obtener el gas ideal. Pero, es decir, no queremos hacerlo así, porque, es decir, ya sabemos que, por ejemplo, las del gas ideal ya han sido calculadas, ¿verdad? Muchas veces sabemos que son correctas. Inclusive estas funciones yo las estoy escribiendo con los valores específicos, pero también las podría escribir en términos de, por ejemplo, del número de moléculas y de la constante de Boltzmann. Recuerden que el gas ideal, la ecuación de estado del gas ideal también se puede escribir en términos de la N mayúscula, ¿verdad? Número de moléculas, y KB, la constante de Boltzmann. Entonces, por ejemplo, en estadística, en física estadística, es más común que estas funciones estén en términos de la N y la KB, por el asunto de que, ¿cómo se llama? Eh, lo pueden relacionar más rápido con la teoría cinética. Entonces, cuando las tenemos así más bien en términos de R, ¿verdad? De R y N, el número de moles, es el punto de vista macroscópico, ¿verdad? Y cuando las escribimos en términos de N y KB, pues más nos interesa la parte microscópica, ¿verdad? Llámese la teoría cinética o llámese la física estadística, ¿de acuerdo? Ok, bueno, bueno, entonces, los potenciales termodinámicos, para volver a escribirlos, para estar claros, yo los puedo escribir en su forma más general, por ejemplo, el F como du menos T ds menos S de T. O sea, estoy escribiendo la versión diferencial, ¿verdad? El dg lo puedo escribir como du menos TdS menos S de T más PDV más V de P. Entonces, potenciales termodinámicos, versión diferencial extendida. O sea, poniendo todo, ¿verdad? Poniendo todos los términos diferenciales, con la idea de hacer dos cosas. Una sería dividir entre otro diferencial para formar una nueva derivada parcial, o teniendo datos concretos, ¿verdad? Específicos, puedo integrar esto. Si por ejemplo me dijeran que es un proceso isotérmico, pues el dt se va, ¿verdad? Esto es 0, ¿ok? Y pues se supone que si es un gas ideal puedo integrar esto, o voy a tener datos para integrar estos dos términos, ¿verdad? Son diferenciales exactas, no hay problema, ¿verdad? ¿Ok? Igual para el dg. Pero aquí tenemos la versión extendida, ¿verdad? Están todos los términos, todos los diferenciales, para que uno pues decida a ver qué va a hacer, ¿verdad? Podría ser que en una demostración le digan, halle la derivada de g con respecto a s, manteniendo v constante, por ejemplo, ¿verdad? Entonces uno empezaría eh, dividiendo esto entre ds, cada término de esos, algunos se tendrán que hacer 0, otros quizás van a ser 1, y necesito fijar la variable u. Entonces, me sirve tener esta versión, ¿verdad? Vean que es la versión diferencial. Ellos también se pueden escribir como transformaciones de Legendre. Eh, ya estaban escritas,
porque recuerde que lo que yo estoy haciendo es diferenciando la f. Ah, ok. O sea, la f como la f igual a u menos ts, o sea, escrita de esta forma, perdón, f igual u menos t por s, esa es la transformación de Legendre. O sea, es la función como tal. Entonces, en los problemas, ahora que usted hace el comentario, en los problemas, por ejemplo, de plataforma, cuando le dicen que halle la función de Helmholtz o cualquiera de estas, pues uno puede arrancar de aquí directamente, dependiendo de lo que le den. O podría ser que necesite coger la versión diferencial e integrar. Pero entonces ya ahí hay que fijarse los datos o sea, que tiene uno, ¿verdad? ¿Qué es lo que le están pidiendo? Ok, entonces ahí tengo el DF, el DG, el DU. El DU es TDS menos PDV, ese tiene nombre propio, ¿verdad? Esta es la primera y la segunda ley combinadas, ¿verdad? Ok. Y tengo también el DH, ¿verdad? El DH es TDS menos, perdón, más VDP. Revisando el video la semana pasada, creo que en alguna parte yo escribí el DH y puse menos aquí. O puse menos P de V y está malo. El H siempre es más V de P. ¿Okay? Creo que al principio, cuando comencé a definir los diferenciales, lo puse mal. Ok, entonces vean que esta DF yo la puedo poner más sencillo, como la escribimos la semana pasada, menos S de T menos P de V. Y esta de G yo la puedo escribir como menos S de T más V de P. Entonces ahí tengo los potenciales, ¿verdad? Digamos, a este le llamé 1, a la primera y la segunda ley de la termodinámica juntas. A este le llamé 4, y a este le llamé 2, y a este le llamé 3. Entonces ahí están, digamos que los 4 diferenciales escritos, o sea, la versión diferencial de esos potenciales. ¿Okay? Entonces, bueno, ¿qué tiene uno que tener a mano? Esto, la versión extendida, que yo sé que se simplifica como esto, o esta versión que la puedo escribir más corta como esto, ¿verdad? Y el DU, que es el primero y la segunda ley combinadas, y el DH, que es la función térmica, ¿verdad? La entalpía. Pues esos son, digamos, los 4 diferenciales. Que de ahí uno parte, como les decía, para integrarlo, ¿verdad? Suponiendo que las variables son separables, ¿verdad? O sea, que cada término yo lo puedo integrar por separado, o también dividiendo estos diferenciales entre la variable apropiada, necesaria, ¿verdad? Y fijando la variable apropiada para, por ejemplo, hacer una demostración. ¿Ok? Bueno, entonces voy a borrar por aquí. Entonces, por ejemplo, si yo, por ejemplo, supongo que U es una función de S y V, ¿verdad? Pues entonces yo puedo escribir el diferencial, ¿verdad? Ese diferencial es la derivada parcial de U respecto a S, V constante por ds, más la derivada parcial de U respecto de V, perdón. Ponme que hay S, ¿verdad? De V. Entonces, si por ejemplo yo asumo o el problema me da información de que puedo suponer que U es una función de S y V, pues si yo comparo con 1, con esta ecuación que está aquí, ¿qué puedo ver yo ahí?
que T es la derivada de U respecto de S, manteniendo V constante. Que es más común en estadística, sí. TS de U, V constante, es igual a 1 sobre T. Esa ecuación se la van a encontrar a cada rato ahí, en estadística. Pero es una ecuación que viene de los potenciales termodinámicos. Y la otra es la P, ¿verdad? Menos P, comparando, ¿qué sería? Con esta derivada. Menos P sería la derivada parcial de U respecto de V, S constante. Y pues comparando con las otras funciones, ¿verdad? Haciendo lo mismo, si f, por ejemplo, es una función de t y v, que es una dependencia muy común, al igual que esta, ¿verdad? Pues entonces lo mismo, menos s va a ser la derivada parcial de f, tengo que hacer el diferencial aquí igual, ¿verdad? Entonces menos s va a ser la derivada parcial de f respecto de t, p constante. Y menos p va a ser que la derivada parcial de f respecto de v, p constante. Entonces, vean que aquí tengo una forma de hallar la ecuación de estado, ¿verdad? Si conozco la forma funcional de U, ¿verdad? Que U sea dependiente de S y U, o que F sea dependiente de U y T. Ok, quiere decir que solo es así, que solo F depende de T y V, no. Es decir, podría ser que F dependa a su vez de G o de P, pero entonces ya tendrían que darle la información, decirle suponga que, ¿verdad? Pero las dependencias más comunes son estas, ¿verdad? Por lo general F en sistemas químicos está asociado con T y U, como H, por ejemplo, está asociado con P y T, o U está asociada con T y U, o esta otra, S y U. Y por ejemplo, G, una dependencia muy común es con T y P. Entonces, si hago el diferencial, que es esto mismo, ¿verdad? Pues entonces, menos S, la entropía va a ser igual a la derivada parcial de G respecto de T, P constante. Y V es la derivada de G respecto de P, T constante. Entonces vean que por aquí también puedo sacar la ecuación de estado, ¿verdad? Y si H es una función de S y T, o de S y P, ¿verdad? Pues la temperatura va a ser la derivada parcial de H respecto de S, P constante. Y el volumen va a ser la derivada parcial de H respecto de P. Y por aquí también puedo sacar la ecuación de estado, ¿verdad? Manteniendo la entropía constante, ¿verdad? Entonces vean que si yo tengo la H del gas ideal, que la tengo, ¿verdad? La conozco, la derivo con respecto a P, manteniendo esta S constante, tengo que recuperar aquí a RT entre P. ¿Ok? Entonces vean que los potenciales termodinámicos son como una maquinita de generar ecuaciones de estado, ¿verdad? Derivando únicamente, ¿verdad? Por eso les dicen potenciales, porque ellos históricamente quisieron hacer la analogía con, con la electrostática, ¿verdad? Es decir, cuando uno calcula un campo eléctrico, eh, pues o usa la ley de Coulomb o usa la ley de Gauss, ¿verdad? Pero un camino fácil es, si yo conozco el potencial eléctrico, lo derivo y obtengo el campo eléctrico, sin necesidad de pasar por, ¿cómo se llama? Tener que integrar, ¿verdad? Entonces, por eso ellos, enseguida que vieron esto, le pusieron el nombre de potenciales termodinámicos, ¿verdad?
porque mantiene o guarda un parecido, una analogía a la hora de calcularlos con el caso del gradiente de un potencial eléctrico, ¿verdad? Bueno, entonces, esto es lo de los potenciales. Ahora, como vamos a ver más adelante, uno tiene que depender únicamente de S y V, o H no tiene que depender de S y P. Es decir, no, el problema en potenciales no está limitado a que hayan solamente dos variables independientes. Es decir, puede ser que U sea una función de S, V y alguna otra variable. Por ejemplo, la longitud del alambre, ¿verdad? O el área de la película jabonosa. Entonces, ¿qué pasaría? No importa, ya uno conoce la dependencia. Lo que tendría que hacer es escribir un tercer término en el diferencial. Y la diferencia, o sea, lo único nuevo es que aparecería una tercera expresión aquí. ¿Ok? Entonces, eso es lo único, ¿verdad? Pero, es decir, aquí lo más que se trabaja son con tres variables, ¿verdad? Nunca le van a aparecer 4 en 5, sino que a lo sumo son tres variables independientes, ¿verdad? Bueno, todo esto que estamos viendo, potenciales termodinámicos, como les decía, sirve para calcular derivadas, ¿verdad? Hacer demostraciones de esas demostraciones que vienen por ahí de que demuestre que la derivada tal se puede escribir en términos de los coeficientes, ¿verdad? Pero luego vamos a ver más adelante que esto algunas veces se vuelve más complicado si utilizamos, por ejemplo, un método que vamos a ver en la próxima semana, que son los jacobianos. Y entonces el jacobiano prácticamente le pasa por encima los potenciales eléctricos, porque utiliza la definición para calcular una derivada por un proceso matemático. Entonces, si uno logra identificar cuáles son las variables que están en juego, los potenciales termodinámicos no los necesitamos, ¿verdad? Entonces, eh, es cuestión, digamos, del nivel de la dificultad de la derivada, pero algunas derivadas se pueden hacer por potenciales termodinámicos o se pueden hacer por jacobianos y salen mucho más rápido, ¿ok? Entonces, no siempre necesitamos los potenciales, ¿verdad? Eh, bueno, hay ahí unas ecuaciones que salen de los potenciales termodinámicos que son muy comunes en termodinámica, ¿verdad? Que son las ecuaciones de Gibbs-Helmholtz. Y la utilidad de estas ecuaciones es que le permiten calcular las funciones de estado de una manera, digamos, más rápida. Por ejemplo, la U, que es F más T por S, yo la puedo escribir ahora así. F menos T, derivada parcial de F respecto de T, B constante. Ok, entonces vean que básicamente lo que necesito es la F, nada más. Y la H, por ejemplo,
que la puedo poner como G más T por S, ahora la puedo poner como G menos T, derivada parcial de G respecto de TP. Y la G, que es F más P por V, pues la puedo poner como F menos V, derivada parcial de F respecto de V, T. ¿Sí? Entonces, esas ecuaciones, pues les dicen las ecuaciones de Gibbs-Helmholtz. Por ejemplo, para el caso de inalambre, que está sometido a una tracción, ¿verdad? El problema que habíamos visto, F, yo puedo usar F igual a U menos T por S, y suponer, ¿verdad? Como lo hicimos al principio, que esa F de tracción es función de ¿qué era? Función de T y L, ¿verdad? Y entonces, pues puedo escribir a G, es decir, combinando esto, ¿verdad? Yo puedo decir que Ft es la derivada parcial de F respecto de L, manteniendo T constante. Y bueno, ahí hay que escribir el diferencial, ¿verdad? No lo estoy haciendo porque ya sabemos qué es el procedimiento, ¿verdad? Es escribir los diferenciales y comparar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la atracción yo la puedo ahora calcular en términos de ¿quién? En términos de la función de Helmholtz, ¿verdad? Y la L va a ser igual, similarmente, la derivada parcial de G en función de la atracción, manteniendo T constante. Esto es G, ¿verdad? Esta es la de Gibbs. Entonces vean que ahora puedo utilizar otras funciones, ¿verdad? Como por ejemplo la F y la G, para calcular variables termodinámicas que antes las teníamos que vincular con entropía o con trabajo, ¿verdad? Vean que aquí me da la forma de calcular la atracción del alambre, ¿verdad? En términos de derivando, digamos, la función de Helmholtz, o la longitud del alambre derivando la función de Gibbs. Entonces, cuando aparecen más variables en juego, es decir, cuando ya hay más variables, más de dos variables, ¿verdad? Pues esos sistemas les llaman sistemas multivariables o sistemas cerrados de multivariables. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, yo también puedo escribir yo también podría escribir la U y la H como las escribí aquí, si tengo más de una variable aquí. O sea, si por ejemplo tengo tres, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo también puedo calcular la H. La podría poner como G menos T, derivada parcial de G respecto de T. Y aquí tengo dos variables, por ejemplo, Y1 y Y2. ¿Ok? Entonces ya no solo tengo a P, ¿verdad? Sino que tengo una combinación de variables que pueden ser intensivas o que pueden ser variables extensivas, ¿verdad? Por ejemplo, las variables extensivas en general se usa X1, X2 y las variables intensivas se usa, por ejemplo, las Y, ¿verdad? Y1, Y2 y ahí, bueno, aquí están todas las variables extensivas, entropía, masa, etcétera, ¿verdad? Y aquí están las intensivas, presión, temperatura, ¿verdad? Entonces, estas ecuaciones, esa es la utilidad que tienen, ¿verdad? Es decir, mantienen la forma, ¿verdad?
cuando usted tiene al menos 3 variables independientes. Como les decía ahora, no le va a salir a uno algo que tenga 4 variables ni 5, ¿no? Es decir, lo más que se usa son 3, cuando es mucho, ¿verdad? Pero por lo general, pues dependen únicamente de dos, o sea, solamente 2 variables son independientes, ¿verdad? Pero entonces en sistemas así, multivariables, pues le dice que hay más de 2 variables independientes, ¿verdad? Entonces a esta ecuación, a estas cuando tienen 2 variables, ¿verdad? Le dicen las ecuaciones de Gibbs-Helmholtz generalizadas, ¿verdad? Y un detalle interesante es que estas ecuaciones, aunque surgieron de la termodinámica, eh, como son ecuaciones escalares, eh, han podido aplicarse a, por ejemplo, a campos escalares en otras áreas de la física. No sé, me imagino ahora un campo de fluidos, o por ejemplo eh, un potencial electrostático, ¿verdad? Que es un campo escalar. Se le pueden aplicar. O sea, se podría ver una de esas funciones, cambiar una de esas funciones de estado por un campo escalar, ¿verdad? Y también arrojan resultados eh, dimensionalmente correctos, ¿verdad? Bueno, y entonces la otra cosa que habíamos visto la semana pasada eran las relaciones de Maxwell, ¿verdad? Entonces, las relaciones de Maxwell, no vayan a confundir las derivadas de lo que salen de los potenciales termodinámicos con las relaciones de Maxwell, ¿verdad? Que es cuando cruzamos las derivadas de los potenciales termodinámicos, ¿verdad? O sea, las dos cosas salen de ahí, nada más que una es los potenciales, es por comparación, ¿verdad? Comparando las derivadas con su respectivo diferencial. Y las relaciones de Maxwell es usando el criterio de exactitud, ¿verdad? Es decir, cruzando las derivadas, ¿verdad? Entonces, las relaciones de Maxwell salen de los 4 potenciales que yo escribí ahora, ¿verdad? El de F, el de H, el de G, usando el criterio de exactitud, ¿verdad? Cruzando las derivadas. Por ejemplo, hay un caso particular de un sistema multivariable cuando metemos 3 variables independientes. Y este yo siempre lo doy porque, eh, pues en estadística se hace necesario. Es decir, estadística parte como de que ya usted lo, lo vio, ¿verdad? Entonces, vean que yo puedo en el caso, este es un caso particular de un sistema multivariables cerrado, en donde le dice que U es una función de S, V y le agrega la M. Lo voy a dejar abierto, así, ¿verdad? Entonces, en este sistema, que es muy común, como les decía, en termodinámica, ¿verdad? En plasmas y en los ensambles que se usan en estadística, perdón, aparece una cantidad que se llama el potencial químico. ¿Okay? El potencial químico en estadística es, bueno, es fundamental, ¿verdad? Y pues yo puedo escribir el dU de la misma forma, ¿verdad? T de S menos P de V, primer y segundo principio, ¿verdad? Y agregarle el mu de N.
N es el número de partículas, ¿verdad? O también puede ser el número de componentes químicos, ¿verdad? Esa N puede ser N1, N2, N3. Si uno tiene, por ejemplo, una mezcla en donde tiene tres gases distintos, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, todo es igual, ¿verdad? Es decir, la T es la derivada parcial de U con respecto a S. Pero ahora mantengo constante V, N. La P es la derivada parcial de U respecto de V. Y ahora mantengo constante S, N. Y el nuevo es este, el potencial químico. Ahora yo lo puedo calcular como la derivada parcial de U respecto de N. Mantengo la S y la V constantes. Entonces, esta ecuación aporta mucha información de un sistema en particular. Ese sistema puede ser un plasma, puede ser un gas de electrones, puede ser un gas sometido a una descarga, puede ser un sistema químico, una disolución, podría ser un gas de fotones, es decir, tantos sistemas compuestos de partículas, ¿verdad? Con interacciones distintas, esa ecuación le da información sobre ese potencial químico. Y la derivada siempre es con respecto a n, ¿verdad? Entonces, si yo digo ahora que S es una función de U, V y N, ¿verdad? Y la dejo abierto aquí también, ¿verdad? No vamos a trabajar más de 3, ¿verdad? A lo sumo 3, ¿verdad? Pero en sistemas multivariables, pues puede quedar, hay más variables, ¿verdad? Entonces, el de S es 1 sobre T de U más P sobre T de V menos mu sobre T de N menos, ¿ok? Y eso se parece mucho a los diferenciales de las funciones de Massieu, ¿verdad? Por ahí salen. Entonces, aquí hay otro juego de variables, ¿verdad? Otro juego de derivadas. 1 sobre t, ¿qué sería? Es la derivada parcial de s con respecto a u, manteniendo v y n constantes. ¿Ok? Ya la habíamos visto, ¿verdad? Yo la invertí, o sea, yo la invertí, la puse así, les dije que era muy usada en estadística, ahora al principio de la clase, ¿verdad? Lo único nuevo es que ahora tenemos que mantener constante también, no solo la v, sino también la n. Pero es lo mismo, vean que es la misma cosa, o sea, la ecuación no va a cambiar. Cuando usted haga la derivada, simplemente usted mantiene la otra variable constante. O sea que eso no tiene, en términos de resolver el problema, no tiene ninguna dificultad. Es decir, la misma derivada que usted hacía antes, ahora tiene el cuidado de que esas dos variables sean constantes. Y ya, eso es todo, ¿verdad? O sea, no se le está agregando dificultad al problema, es lo que quiero decir, sino que ahora hay que calcular un tercer término. ¿Cuál va a ser ese? El que está asociado con el potencial químico. Derivada parcial de S respecto de N. Ven que siempre es con respecto a N, ¿verdad? Manteniendo V constante. Este aquí es U. Y en el caso de la energía libre, también hay un juego, ¿verdad? Voy a borrar de este lado. Entonces, para el caso de la energía libre, F dijimos que se puede escribir como U menos T por S, ¿verdad? Es la definición que da el Szymanski, pero también la puedo poner así. Menos P por V más mu N. Agregando ahora ese término, ¿verdad? Ahí me estoy brincando unos pasos, ¿verdad? Habría que ver la función que pusimos ahora, que tiene el menos P por V, y, ¿verdad? Hacer los cambios. Entonces, el de F es de U menos S de T
más t de s. Y aquí es menos. Y entonces esto se puede poner como menos s de t menos p de v más mu de n. Y otra vez, ¿verdad? Menos s, ¿qué va a ser? Es la derivada parcial de f respecto de t. Ya es conocido, manteniendo v constante. Ahora falta n. Menos p. ¿Qué sería la menos p? Es la derivada parcial de f, ¿verdad? ¿Respecto de quién? De v. Manteniendo ahora constante la t y también la n. Y por último está el mu. Entonces ahora el mu es la derivada parcial de f respecto de n, manteniendo la v y la t constante. Pues ahí tengo otra forma de calcular mu, ¿verdad? Derivando la función de Helmholtz respecto de n. Y por último la h, ¿verdad? No, me faltaban la h y la g. Pues vamos con la entalpía. En el caso de la entalpía, h es U más P por V. Y también la puedo escribir así, con unas pequeñas variantes, mu por n. Entonces saco el de h, igual que lo hice ahí con el de f, y entonces me va a quedar t de s, ¿verdad? Más v de p, más mu de n. Y aquí estoy suponiendo que h, ¿verdad? No lo dije, es una función de s, p y n, ¿verdad? Bueno, aquí está abierto. Pero digamos que son esas tres, ¿verdad? Ok, entonces aquí tengo los diferenciales de S, de P de N, igual que aquí. Tengo los diferenciales de T, V y N. Y aquí no lo puse, ¿verdad? Y F es una función de T, V y N. ¿Ok? Esto es una N. Entonces otra vez, ¿verdad? Puedo calcular la temperatura como la derivada parcial de H respecto de S, ¿verdad? Y ahí mantengo constantes P y N. Puedo calcular la V como la derivada parcial de H respecto de P, y ahí mantengo constantes la S y la N. Y ahora el mu sería la derivada parcial de H respecto de N, ¿verdad? Y mantengo constantes la S y la P. Y por último la G. Ahora, vean que aquí yo puedo agregar, es decir, estas funciones también yo podría agregar otra variable, ¿verdad? Qué sé yo, la superficie de la película, ¿verdad? Jabonosa, o la longitud del alambre, o, ¿verdad? El sistema hidrostático, ¿verdad? Es decir, se pueden combinar, ¿verdad? Por eso se llaman sistemas cerrados multivariables, ¿verdad? Es decir, no solo tienen que haber, ¿cómo se llama? Eh, PV y T, ¿verdad? Sino que pueden mezclarse con otras variables macroscópicas de otros sistemas, ¿verdad?
Bueno, el que me falta es la entalpía. La entalpía libre, ¿verdad? Que es el potencial de Gibbs. Porque la H ya la pusimos de este lado, ¿verdad? Esta es la entalpía libre potencial de, potencial de Gibbs, ¿verdad? Entonces, la G es U menos T por S más PV, ¿verdad? Es una transformación de Legendre. Y haciendo la derivada, perdón, el diferencial, llego a esto. Profe, ¿esa no era la energía libre? Esa es la energía libre. Sí, entalpía libre era la F, ¿no? La de Helmholtz, sí, tiene razón. Sí, esto aquí es energía libre. Sí, la entalpía libre es la de Helmholtz, ¿verdad? Sí, sí, cierto. Ahí es energía libre o potencial de Gibbs, ¿verdad? O función de Gibbs. Sí, y entonces déjeme ver si lo tengo bien esto, sí. Y entonces, bueno, haciendo los diferenciales, a mí me queda, y simplificando, me queda S de T más V de P más mu de N. Y supongo que G es una función de T, P y N. Entonces ahora la entropía es la derivada parcial de G respecto de T y mantengo constante P y N. La V es la derivada parcial de G respecto de P y mantengo T y N constantes. Y el mu, ¿verdad? Este de aquí, es la derivada parcial de G con respecto a N. Aquí es una N. Y mantengo T y P constantes. Entonces, no sé si lo puse en todas, pero mejor lo escribo. Cuando está el potencial de por medio, ¿verdad? El potencial químico, la G es una función de T, P y N. La U es una función de S, V y N. La S es una función de U, V y N. La F es una función de T, V y N. Y la H es una función de S, P y N. ¿Ok? Yo les había comentado que hay una... Ah, bueno, y a todo esto habría que escribir las relaciones de Maxwell, ¿verdad? Se los dejo para que ustedes lo hagan, ¿verdad? Esa parte, estos son los potenciales, ¿verdad? Ahora habría que escribir las relaciones de Maxwell para cada uno de estos casos, ¿verdad? Utilizando el criterio de exactitud, ¿verdad? Bueno, les decía que hay una función de estado que, pues, sinceramente, casi no he visto que se use, ¿verdad? Es decir, desconozco, para ser franco, más bien qué aplicaciones tiene. Yo creo que son más del lado de química, pero hay una más en esta lista que se llama el gran potencial.
Y esa phi es función de t, v y n. Y lo dejo abierto, ¿verdad? Porque pueden haber más variables. Entonces, digamos que esta es la sexta transformación de Legendre viable que está perfectamente definida. O sea, es decir, la termodinámica se compone de estas 6 funciones de estado, de las cuales 5 son las que más se utilizan. Esta tiene aplicaciones, ¿verdad? Pero, sinceramente, no me he metido a ver dónde se usa. Creo que la usan en química, en sistemas PV, ¿verdad? Pero, es decir, desconozco los detalles. Posiblemente, tal vez algún libro de fisicoquímica, ¿verdad? Tal vez le mencione eh, eh, más detalles. Lo curioso aquí es que observen que con respecto a estas 5 funciones de estado, ahora mu, y lo puse mal, aquí no es n, ahora es mu. Vean que mu ahora es una variable independiente en esta función, en lugar de la n, que en este caso se refiere al número de partículas, ¿verdad? Entonces, si aplicamos la transformación de Legendre, que habíamos visto al principio, ¿verdad? Esta phi me tiene que dar u menos t por s menos mu n. Y lo pueden hacer, ¿verdad? Volver a hacer aquello que hicimos al principio sobre cómo encontrar la transformación de Legendre, ¿verdad? Entonces, creo que la usan en la parte estadística, ¿verdad? En la parte de termodinámica estadística, ¿verdad? Entonces, el de phi es de u menos t de s menos s de t menos mu de n menos n de mu. Y simplificando un poquito, esa de phi me da menos s de t menos p de v menos n de mu. Entonces la s la entropía es la derivada parcial de phi respecto de t, manteniendo v y mu, ¿verdad? La p sería menos p, es la derivada parcial de phi respecto de t, no, respecto de v, ¿verdad? Y mantengo constante t y mu. ¿Y cuál me falta? La menos n, ¿verdad? Sería la derivada parcial de phi respecto de mu. Y mantengo constantes ahí t y u. ¿Ok? Entonces, nunca me he puesto a calcular es decir, ver la forma que tiene el gas ideal, ¿verdad? Habría que ver ahí qué forma tiene eso, ¿verdad? Y bueno, aquí también faltan las relaciones de Maxwell, ¿verdad? Entonces vean que ahora para completar este caso, ¿verdad? Habría que escribir las relaciones de Maxwell de cada una de ellas, ¿verdad? Por ejemplo, eso se los dejo para que ustedes lo hagan, ¿verdad? Pero por ejemplo, para el caso del DU, ¿cuáles serían? ¿Cuáles serían las relaciones de Maxwell para este potencial? DU menos TDS, DU igual TDS menos PDV más mu de n. Aplicando aquí el criterio de exactitud, ¿cómo sería? Vean que son las derivadas cruzadas, ¿verdad? Entonces sería la derivada parcial de t respecto de v, manteniendo s y n constantes, ¿verdad? Y esto tiene que ser igual a, vean que aquí relacioné t con v, ¿verdad? Entonces ahora la otra es la derivada parcial de p respecto de s
manteniendo V y N constantes. Y ahí está la primera relación de Maxwell. ¿Cuál sería la otra? Ya hice T con V. Ahora voy a hacer T con ¿quién? Con N. Pues derivada parcial de T respecto de N, manteniendo S y V constantes, es igual a la derivada parcial de mu respecto de S, V y N constantes. Y esta es la 2. Y la 3 sería, ahora es P con N, ¿verdad? Entonces ahora sería la derivada parcial de P respecto de N, S y V constantes, es igual a ¿quién? A la derivada parcial de mu, ¿verdad? Respecto de V, S y N. Y ahí está la tercera. Y esto hay que hacerlo ahora para las otras 5, los 5 potenciales que nos faltan, ¿verdad? Este fue para U, ¿verdad? Pero entonces ahora nos falta para el F, para el H, para el G, para el phi, ¿verdad? Para el potencial este, el que definimos de último. Entonces, bueno, eso se los dejo para que ustedes las hagan, ¿verdad? Es aplicar el criterio de exactitud. En algunos libros, no sé, esto yo casi no lo he usado, pero digamos, en algunos libros, una ayuda que usan para uno aprenderse todas estas derivadas, pero yo sinceramente, sí, soy malo, ¿verdad? Con el asunto de la memoria. Eh, usan esto, se llama el rectángulo termodinámico. Como un recurso, ¿cómo se dice? Mnemotécnico es la palabra. Mnemotécnico creo que es la palabra, ¿no? Cuando, que le ayuda a usted a memorizar, ¿verdad? Para escribir los potenciales, ¿verdad? No las relaciones de Maxwell, los potenciales, ¿verdad? Entonces, es un rectángulo y entonces aquí le ponen la V, en este otro vértice la T, en este le ponen la S y aquí la P. Entonces, aquí está la U, aquí está la F, la H, y ¿cuál me falta de este lado? La G. Entonces pone unas flechas así, en la diagonal, y una flecha así, en la diagonal. Y bueno, se supone que con eso uno puede escribir todos los potenciales termodinámicos, ¿verdad? Eh, siguiendo el orden de las flechas, ¿verdad? La idea es que uno puede recorrer el rectángulo eh, y tener cuidado, ¿verdad? De que aquí, por ejemplo, G es una función de T y P, ¿verdad? Eso sí hay que saberlo, porque si no, no escribe uno la función, pero es decir, no sabe el diferencial, si se le olvidó, ¿verdad? Y la H también es una función, por ejemplo, de S y P, ¿verdad? Entonces, si uno sabe eso, puede escribir el diferencial, ¿verdad? Y con el diferencial, pues, puede hallar, por ejemplo, las derivadas. Por ejemplo, qué sé yo, si es la F, pues la df, vean, es derivada parcial de f respecto de v, y t, eso es menos p, ¿verdad? Entonces, pues, eh, es como ver las letras, ¿verdad? Y entonces, ver esta flecha a qué lo lleva, ¿verdad? Entonces, vean esta, es derivada de f respecto de v, y p está en el vértice opuesto. Entonces, aquí le falta un menos, por el sentido que le da la flecha. ¿Lo ven? Eh, no sé qué tan útil sea porque yo realmente pues sí, no lo uso, pero por ahí lo he visto en algunos libros que lo ponen como un recurso para uno saberse todas las derivadas, ¿verdad?
Pero bueno, aquí no es necesario, porque no estamos en la versión de exámenes presenciales, ¿verdad? Es decir, ustedes tienen todavía a mano, pueden hacer una lista y tenerla ahí, ¿verdad? Punto, se acabó. Es decir, aquí el problema no es aprenderse las fórmulas básicas para atacar el problema, ¿verdad? Sino más bien, pues enfocarse en el problema propiamente, ¿verdad? Así que esto, pues, se los comento para que sepan de la existencia de eso, pero pues, mm, pues en esta modalidad que estamos no creo que sea tan importante, ¿verdad? Pero sí es importante que escriban las relaciones de Maxwell, ¿verdad? Para todas las, para todas las, para todos los potenciales termodinámicos, ¿verdad? Entonces aquí lo que hay que tener es una lista para efectos de examen, ¿verdad? Una lista en donde usted tenga la U, la F, la G, la H, todo, escrito en términos de todas las variables, o sea, en términos de mu, o sea, todas las posibles formas de usted escribir la F en términos de otra función de estado, por ejemplo, y tener las relaciones de Maxwell, y tener los potenciales termodinámicos en la versión diferencial, ¿verdad? Eso es, digamos, el recurso que tiene que tener una mano a la hora de, digamos, cuando va a hacer una demostración de una derivada o algo, o si tiene que integrar una expresión diferencial, ¿no? Bueno, por ejemplo, este es un ejercicio de un examen. Vamos a hacer un ejercicio. Creo que está en el examen del semestre, creo que es de hace un año. Le dice que demuestre esto. Demuestre que H igual G menos T derivada parcial de G respecto de TP, que es una de las ecuaciones de Gies-Helmholtz, es igual a menos T cuadrado derivada parcial de G entre T con respecto a T, P constante. Entonces, en este tipo de ecuaciones, pues lo que quieren es que uno use el potencial termodinámico, ¿verdad? Para, para llegar a un resultado, es decir, a partir de un principio básico, ¿verdad? Es decir, yo no puedo trabajar directamente aquí, ¿verdad? No puedo, es decir, no puedo demostrar ir bajando aquí y ir bajando aquí, porque no tiene sentido, ¿verdad? Yo tengo que salir de alguna cosa más básica, de algún principio más básico. Entonces, para eso, pues yo puedo usar, parto de que H es U más P por V, ¿verdad? Y esto también es T por S más mu N, puesto de la forma más general, ¿verdad? Con tres variables independientes. Y G es U más P por V menos T por S. Entonces, de estas dos ecuaciones, que yo les llamo 1 y 2, puedo escribir H de esta forma. O sea, puedo ponerlo así, en términos de G más T por S. Porque vean que la forma que tiene es un G. ¿Lo ven? O sea, H arranca del lado derecho con G. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa si usted arranca de aquí y no hizo esto? También está bien, no hay problema. O sea, si ya usted pone esto y desde aquí comienza a trabajar, está bien, está partiendo de un principio básico. Yo lo que estoy haciendo es de los potenciales combinando, ¿verdad? Las definiciones para llegar ahí. Pero si ya usted sabe que por aquí sale, pues sale de ahí, la pone de una vez.
Entonces, pues, eh, bueno, yo les dije eso, pero yo también uso esto. Déjenme ver, a ver si realmente es que, bueno, yo lo hice de una forma. Eh, Esto yo le llamé 3. Ok. Yo luego uso la 2. Es que aquí estoy usando el sistema. Yo agarro la 2 y tomo el diferencial. Y el diferencial es de U menos TDS. Que estoy haciendo todo. Estoy convenciéndome de que lo estoy haciendo bien. Más P de V más V de P. O sea, escribo eso. Y el de U, yo sé que es TDS menos P de V más mu de N. Obviamente estos términos son cero desde el principio, no hay que ponerlos. ¿Cómo yo sé eso? Bueno, porque no es un sistema multivariable, porque vean que solo hay una variable, ¿sí? Solo hay P. Si hubiera P y otra, pues sí, entonces, pero aquí yo los estoy poniendo y salen sobrando, por decirlo de alguna manera. Pero digamos, estoy poniendo el caso más general, es a lo que quiero llegar. Entonces el de U yo lo puedo escribir así, y lo que hago es que lo meto aquí. O sea, esto lo meto aquí, y entonces me queda que el de G es menos S de T más V de P más mu de N. Y con esto yo escribo el diferencial. ¿Qué sería el diferencial de G? Sería la derivada parcial de G con respecto a T, Pn, ¿verdad? Por dt, más la derivada parcial de G con respecto a P, T y N, dp, más la derivada parcial de G respecto de N, dp, de N. Esto es una N. Ok, y ahora lo que hago es que comparo. Comparando, la S ya sabemos que es menos la derivada parcial de G respecto de T, con P y N fijos. Y esto voy y lo sustituyo en 3. O sea, aquí. Y de ahí me queda que H es G menos T por la derivada parcial de G con respecto a T, P. Y ustedes saben que arriba me brinqué, para ver. Y es que le puse P y N. Sí, es que vean, aquí hay un error, jóvenes. Vean, aquí estoy haciendo algo mal. Aquí también iba la N. Es un sistema multivariable. Por eso es que metí el mu y el N, el mu N. Estoy pensando en otro problema que luego les decía que esto se hacía cero. Por eso fue que les dije que si salían de aquí de una vez, ¿verdad? Pero bueno, en este caso es un sistema multivariable, ¿verdad? O sea, tiene más de una variable en juego, o sea, tiene 3 y entonces por eso es que estoy incorporando el mu. Entonces aquí es Pn, ¿verdad? Ok, yo estoy llegando ahí, pero entonces lo que voy a hacer es que hago esta parte. Eh, Vamos a ver dónde la hago, voy a hacerla de este lado. O sea, voy a hacer esta parte de aquí. La derivada parcial con respecto a T de G entre T, manteniendo P y N fijos. ¿Y esa derivada cuánto me daría? Aquí es G, ¿verdad? Entonces vean que es 1 sobre T, la primera función sin derivar, por la derivada de la segunda función, con respecto a T, manteniendo P y N fijos, ¿verdad? Menos la segunda función sin derivar, la G, entre la derivada de la primera, ¿verdad? Que sería menos 1 sobre T cuadrado, ¿verdad? Ok. Y vean que de ahí yo puedo escribir esto así.
Yo ahora puedo hacer esto. Puedo sacar de aquí menos 1 sobre t cuadrado y me queda g positiva menos t derivada parcial de g respecto de t pn. ¿Lo ven? Ya se parece aquí. Ya se parece a este lado. A este lado de aquí. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que concluir aquí para demostrar que los dos lados, es decir, que ambos, que es una identidad, que se verifica la identidad? Lo que tengo que hacer es decir que el h es menos t cuadrado por la derivada parcial con respecto a t de g entre t pn, que es el término que tengo aquí. Entonces, con el potencial, yo llegué a esta parte, ¿cierto? Llegué aquí. Y ahora me falta el otro lado, verificar que la identidad se cumple. Entonces, ¿qué hago? Bueno, saco la derivada de t de g entre t. Y aquí me falta una e. Okay. Y lo acomodo para que se vea lo que tengo de este lado. Ven que ya ahí está, es lo mismo. Entonces, lo que necesito ahora es, para que estas dos cosas sean equivalentes, pues el h, ¿qué tengo que decir yo? Que el h tiene que ser menos t cuadrado por esa derivada. Y ahí ya lo estoy, digamos que lo estoy probando, ¿no? Que llegué al resultado. O sea, que estoy verificando que estos dos resultados, esta identidad, se verifica, ¿verdad? Es decir, es cierta, ¿verdad? Bueno, eh, me queda por ahí comentarles dos ecuaciones que se usan en termodinámica. Ya con eso creo que ya es lo último que voy a ver. Eh, una es la ecuación de Euler y la otra es la ecuación de Gibbs-Duhem. No la vayan a confundir con las que vimos ahora, como esta, ¿verdad? Que es la ecuación de, ¿cómo se llama? La de Gibbs-Helmholtz. Entonces, resulta que en termodinámica se usa mucho una ecuación alternativa que se llama la ecuación de Euler. Bueno, me imagino que ya han escuchado este nombre, ¿verdad? Euler tiene ecuaciones en casi que en muchas áreas de física, ¿verdad? Se lo van a encontrar mucho en mecánica clásica, ¿verdad? Y aquí en termodinámica tiene una ecuación, ¿verdad? Que es esta de la que vamos a hablar ahora. La ecuación de Euler parte del hecho de que yo puedo escribir una función de estado en términos de otra función de estado, que fue lo que dije ahora, que lo pusimos sin justificación. Ustedes vieron que ahora yo puse la u en función de s, v, n, ¿ok? Entonces, ven que aquí estoy escribiendo una función de estado, y una de las variables independientes es otra función de estado, ¿ok? Y eso se puede hacer
digamos que tenga n1 hasta n késima variables extensivas. O sea, todas estas son variables extensivas. Ven que ahí está la entropía, el volumen, cantidad de materia, ¿verdad? La n en este caso. O sea, se refiere al número de componentes o especies químicas, ¿verdad? La n. Entonces, la U también es una propiedad extensiva. Entonces, vea que tanto las variables independientes como la U, que depende de ellas, son variables extensivas. ¿Ok? Y recordemos que las variables extensivas, habíamos dicho al principio del curso, que dijimos, son proporcionales al tamaño del sistema, ¿verdad? Al tamaño completo del sistema, ¿verdad? Eso quiere decir que si una se duplica, la otra también, es decir, todas las demás variables que sean extensivas sufren el mismo cambio, experimentan el mismo cambio, ¿verdad? Esa es una de las características de las variables extensivas, ¿verdad? Ok, entonces, básicamente, lo que sucede aquí es que en un sistema termodinámico, si usted cambia el volumen en una proporción dada, la entropía también va a cambiar en la misma proporción. Ok, y el número de especies químicas se va a comportar de forma similar. Es como que tuviéramos un factor, por decirlo de alguna manera, que multiplica a esa dependencia, ya que todas experimentan el mismo cambio, por ser variables extensivas. Okay. Eso es algo que se verifica en sistemas termodinámicos, cuando las variables son extensivas. Bueno, resulta que aquí Euler se vale de eso y como era matemático, se da cuenta de que eso es una definición que se conoce hace tiempo en matemáticas. No sé si alguien sabe a qué me estoy refiriendo, ¿verdad? Es una característica de las funciones homogéneas, ¿verdad? Las funciones homogéneas tienen esa característica. Es decir, una función homogénea, por ejemplo, es esta, ¿verdad? Para dar un ejemplo, f de x, y, z, x a la 5, y2, z a la 3, ¿verdad? Por poner algo, un ejemplo, es una función homogénea de grado 10, ¿verdad? ¿Por qué es de grado 10? Bueno, porque vea que cuando yo sumo los exponentes, 5 más 2 más 3 me da 10. La otra cosa es que cuando yo aplico ese factor de amplificación, ¿verdad? Que lo experimentan las variables extensivas, la llamo alfa X, alfa Y, alfa Z. Y esto sería lo mismo que yo haga alfa X a la 5 por alfa Y a la 2 por alfa Z a la 3. Y vean que cuando yo saco ese alfa, ¿qué me queda? Me queda el alfa con grado 10 multiplicado por ¿quién? Por la misma función original f de x y z. Esa es una característica de una función homogénea. Y Euler se aprovechó de eso para aplicárselo a estas variables. A todas las variables que son independientes y que a su vez son extensivas. ¿Ok? Y bueno, en general, una función homogénea de grado k, ¿verdad? Tiene esta forma, ¿verdad? Un factor, el factor amplificante o amplificador, no sé, por una variable v, voy a ponerle una barrita, en general es alfa a la k por la función de la variable u. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, la función de lineal f de x igual a mx más b, la conocidísima función lineal, es una función homogénea de grado 1, donde k vale 1. ¿Sí? Y bueno, las funciones homogéneas tienen otras propiedades matemáticas que aquí pues no necesitamos, ¿verdad? Es decir, son más del área de, de la parte matemática propiamente dicha, ¿verdad? Euler lo que está usando es eso, es decir, él lo que vio es que las variables extensivas, al experimentar el mismo cambio con la misma proporción, enseguida dijo, esto es una función homogénea, ¿verdad?
Y entonces eso le permite hacer un desarrollo matemático que no lo voy a hacer aquí, ¿verdad? Es decir, utiliza teorema de Taylor y un poco de cosas, y con eso llega a una ecuación que se usa en termodinámica y que no es un principio fundamental, ¿verdad? Es decir, no es un principio aparte de la primera y la segunda ley, sino que es una ecuación que funciona como un complemento para integrarla y encontrar entropía, energía interna, ¿ok? Esa es la idea. Pero es decir, a lo que quiero llegar es que todas las variables intensivas, todas las variables extensivas, se les puede meter ese factor, ese alfa. ¿Okay? De manera de que, por ejemplo, yo puedo escribir la U como una función de alfa S, alfa V, alfa N sub 1 y todas las especies químicas de las que se componga ese sistema, alfa NK. Y yo sé que como son variables extensivas, puedo sacar el alfa de ahí y me va a quedar la función original. U de SV, N1 hasta NK. ¿Sí? Entonces aquí decimos que es una función Alfa a homogénea de la K, primer orden. ¿verdad? Ajá. Alfa a la K. Alfa a la K, pero entonces en este caso, eso era lo que iba a decir, es una función homogénea de primer orden. Entonces K vale 1. Ok. Pero sí, es a la K, correcto. Entonces, U es una función homogénea de primer orden. K igual 1. ¿Okay? Entonces, todas las variables extensivas son funciones homogéneas de primer orden de otras variables extensivas. Voy a ponerlo aquí tal vez como una nota. Todas las variables extensivas son funciones homogéneas de primer orden de otras variables extensivas. Y subrayo esto. Esto es muy importante. De otras variables extensivas. Eso quiere decir que yo puedo escribir también el volumen, si quisiera, como una función de ¿quién? De U, de S, de N. O puedo escribir la S a su vez como una función de U, de V, de N. O puedo escribir la N como una función de ¿quién? De U, de S y de V. ¿Okay? Ahora, ¿en cuáles sistemas termodinámicos? Bueno, el que más se presta para prueba es el gas ideal, ¿verdad? Es decir, el más sencillo, ¿verdad? Porque la ecuación de estado es sencilla. Pero pues, digamos, es el caso que nos interesa realmente, ¿verdad? No vamos aquí a probar con casos complicados, ¿verdad? Es decir, ya esto es cierto, ¿verdad? Porque las funciones homogéneas pues ya tienen sus propiedades definidas, ¿verdad? Entonces, pues yo puedo poner a U o a V o a cualquiera de esas en función de las demás, siempre que sean variables extensivas. ¿Y qué me falta ahí? N, ¿verdad? V. ¿Okay? Y todas ellas son funciones donde K vale 1. ¿Okay? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que son funciones que se pueden despejar. O sea, son funciones que yo no necesito hacer derivadas explícitas, derivación explícita como lo habíamos hecho con funciones de, o sea, con las funciones estas como la de banda,
sino que yo en principio puedo dejar S a S, por ejemplo, la entropía, en términos de esas otras tres variables. La V, ¿cuál otra? La U y la N. ¿Okay? Entonces, bueno, eso todavía no he escrito la ecuación de Euler, ¿verdad? Es decir, voy camino a eso, pero estoy tratando de justificar por dónde él fue que se le metió al problema, ¿verdad? Por dónde fue que llegó a la ecuación. Y fue por esto, ¿verdad? Eh, haciendo uso de del concepto de una función homogénea. Ahora bien, ¿qué pasa con las variables intensivas? Bueno, todas las variables intensivas ahora son funciones homogéneas, pero de orden cero de las variables extensivas. Entonces, ese es el otro resultado. Quizás que lo pongo por aquí. Todas las variables intensivas son funciones homogéneas. De orden cero. De orden cero de las variables extensivas. No de variables intensivas, sino de las extensivas. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo yo cojo una variable intensiva, ¿cuál puede ser? ¿Cuál es la variable intensiva que más hemos usado aquí en el curso? Volumen. No, volumen es extensiva. No, pero Estoy eh, preguntando por una intensiva. La variable intensiva que más hemos usado es temperatura, ¿verdad? Entonces, de todas las ecuaciones, si yo, por ejemplo, cojo temperatura y hago alfa S, alfa V, alfa N1, hasta alfa NK, esto es alfa a la cero por TDS V N1 NK. Entonces, ese es el comportamiento, o sea, la importancia de esto de Euler es que le está diciendo la forma que tiene, la forma funcional que va a tener la ecuación, ¿verdad? Si usted sabe cuáles son variables intensivas y extensivas, que por supuesto lo sabemos, ¿verdad? Entonces ya uno sabe qué pasa aquí cuando combina, ¿verdad? ¿Qué va a pasar, ¿verdad? Con esa dependencia eh, funcional. Entonces, aquí en este caso, lo que vemos es que no hay cambio, ¿verdad? Si se divide, o se duplica, o se triplica, o se cambia el sistema, ¿verdad? Es decir, la función mantiene su forma original. ¿Ok? Entonces, la ecuación de Euler sale de considerar esto, ¿verdad? Es decir, Euler hace un desarrollo en serie utilizando el teorema de Taylor y llega a un resultado que es la ecuación que voy a poner ahora. Y ahora que la van a ver, pues van a decir qué ecuación, si está, es muy, es decir, se ve sencilla, ¿verdad? Pero el resultado nos simplifica, o sea, nos ayuda a encontrar, eh, algunas veces nos simplifica el problema, ¿verdad? Entonces, la ecuación de Euler es esta, U es igual a T por S menos PV más la sumatoria sobre I de los muy NI. Eso es lo que se llama o se conoce como la ecuación de Euler. Y sale de eso, de utilizar el concepto de la función homogénea. No hago el desarrollo matemático porque ni se va a preguntar para efectos de examen, ¿verdad? Y pues realmente es un desarrollo matemático que no nos va, digamos, a quitar más o nos va a agregar más para efectos de usar la ecuación, ¿verdad? Lo que queremos es usarla.
Y hay una ecuación que es como la pareja de esta, que se conoce como la ecuación de, esta es la de Euler, ¿verdad? Que fue la que puse el título original. Y la otra que sale de aquí de la de Euler es la de Gibbs-Duhem. Entonces no la confundan con las de Gibbs-Helmholtz, ¿verdad? Porque aquí solo es una. Entonces la de Gibbs-Duhem es 0 es igual a S de T menos V de P más sumatoria sobre I de NI de mu I. Ok, vean que en esta ecuación tengo variables extensivas y tengo variables intensivas. O sea, vean que aquí está la entropía, ¿cierto? Y está la N, son extensivas, pero tengo también variables intensivas, está la T y está la P. ¿Ok? Entonces vean que esas variables intensivas no son del todo independientes de las variables extensivas. ¿Por qué? Porque están ligadas a través de estos términos que yo podría compararlos con un diferencial. Y ahora vean la ecuación de Euler. Euler también tiene la T, ¿verdad? Y tiene la P. Esta y estas son las mismas, casi. Es lo mismo, casi. A esta se le hace un pequeño arreglo algebraico y de ahí sale esto. Son casi lo mismo. Solamente que la literatura, pues, las distingue, ¿verdad? Las diferencia. Y pues ustedes revisan los libros de Termo y se van a encontrar con que le dedican apartados a ambas, ¿verdad? Pero realmente esta es como una consecuencia de la ecuación de Euler. Bueno, eh, bueno, jóvenes, entonces vean, vamos a ir, voy a mostrar un momentito aquí, déjenme ver si les puedo volver a compartir la pantalla. Ok, yéndonos a la parte de arriba, vamos a ver la carta del estudiante. Vamos a ver por dónde vamos, el estado actual. Nosotros estamos, para ubicarnos, estamos en el punto 10. O sea, este tema, el punto 9, ese de ahí son las sustancias puras, ¿verdad? Lo que se vio la semana pasada y lo que yo vi hoy, ¿verdad? Después les voy a dar las secciones concretas, ¿verdad? Porque ahí yo metí unas secciones del Sears, de donde estoy dando también el material de hoy. Entonces yo luego les mando una lista para que ustedes sepan cuáles secciones son concretamente, y no estudien más de la cuenta. Eh, para la próxima semana nos quedaría pendiente estos tres temas que están aquí. Ya ahí acabaríamos con el material. El tema 11 son las transformaciones jacobianas, que es lo que yo les comentaba de un método para calcular derivadas eh, parciales, como que si no existieran los potenciales termodinámicos. O sea, como que si nunca nos hubieran contado de la existencia de ellos. ¿Okay? Lo malo es que, porque algunos se estará preguntando, bueno, ¿y para qué los vimos? Lo malo es que algunas derivadas por transformación jacobiana, pues no salen tan rápido, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos siempre el recurso de los potenciales termodinámicos, ¿verdad? Es decir, la idea aquí es que en este examen que viene, vamos a tener que volver a calcular derivadas. Y entonces ya tenemos dos recursos, el de potenciales termodinámicos, ¿verdad? Y el que vamos a ver la próxima semana, que son las transformaciones jacobianas, que es un tema relativamente corto, es cortito. Y luego nos quedan las transiciones de fase, que creo que son las
primeras 2 o 3 secciones del capítulo 10 y cerraríamos el curso con el material sobre el tercer principio, ¿okay? Que es digamos, lo que llamamos el teorema de Nernst, ¿verdad? Entonces, para la próxima semana, pues yo esperaría cubrir eso, ¿verdad? Jacobianos, cambios de fase y el tercer principio. ¿Para qué? Bueno, porque todavía nos quedaría una semana más, que es la semana del examen. Entonces yo quiero acabar con ese material la otra semana, cosa de que la última semana podamos dedicarnos a hacer práctica. O sea, coger la semana, la clase completa del martes 20, creo que es, eh, para, para hacer problemas de estos temas, ¿verdad? De potenciales, de todo eso que hemos visto, ¿verdad? De acuerdo, entonces nos quedan esos tres temas, el 11, el 12 y el 13. Y ahí finiquitaríamos el material del curso, ¿verdad? Vean que apenas vamos, ¿verdad? Porque con una clase, pues cuesta mucho, ¿verdad? Hay que correr para ver las cosas, ¿verdad? Pero digamos, pues, pues sí se ven, ¿verdad? Sí se ven no se ven ¿cómo se dice? Tan apresuradamente, ¿verdad? Ok, bueno, entonces yo quedaría aquí y entonces no sé si hay alguna pregunta, si no nos veríamos la próxima semana. Los exámenes por ahí los empezamos a revisar esta semana, creo. Así que muy probablemente para la otra de hoy en 8 creo que ya deberían estar corregidos. Bueno, ¿alguna pregunta? No, no hay ninguna. Ok. Bueno, entonces si no hay ninguna pregunta, pues quedamos aquí. Hasta luego. Hasta luego, profe, que le haya bien. Bueno, gracias. Gracias. Ok, Gracias, profe. con gusto. Hasta luego.